Continuamos con nuestra serie sobre el libro Orjot Tzadikim, Los Caminos de los Justos. Estamos trabajando con la editorial o la edición hebreo-español de la editorial Jerusalén de México. Estamos en el portón número 23, es el portón de la verdad. Una breve corrección, dije en el video anterior que íbamos ya a pasar prácticamente al portón del remordimiento, que es el más largo del libro. Y eso es verdad, pero tenemos todavía tres portones. El portón de la verdad y posteriormente dos portones más. El portón de la adulación y el portón del chisme antes de el portón del arrepentimiento. Estamos justamente ahora en los Yamim Noraim, entre Rosh Hashanah, comienzo del año, y Yom Kippur. No sé si lograremos hacer el portón del arrepentimiento en estos 10 días de Teshuvah. Sería muy apropiado hacerlo, pero en cualquier caso, con el favor de Borei Olam, continuamos en la serie y vamos portón por portón para continuar con nuestro orden. Así pues, comenzamos con el portón número 23, Sha'ar HaEmet, el portón de la verdad. Y de la misma manera que en el video anterior hicimos hincapié en lo negativo que es la mentira, de cierta manera ahora va a ser completamente o lo contrario, ahora con el portón de la verdad. Nos explica el autor del Orjot Tzadikim que las almas provienen de un lugar de verdad. Allá arriba nos dice, todo es verdad. Todo aquello que podemos conocer como una mentira es algo que es muy bajo. Digamos, entre más arriba subimos, entre más cerca estamos de la fuente de la vida, entre más cerca estamos de Borei Olam, del creador del mundo, ahí es como si la verdad la mentira va desapareciendo hasta que llegamos a un punto en el que absolutamente todo es verdad. Y este es un portón relativamente corto, pero muy, muy importante, por la tremenda relevancia que tiene la verdad en la vida de las personas en todos los tiempos, en todo momento, en toda situación. Es algo con lo que todos nos podemos fácilmente vincular. No es una situación que se dé solamente bajo determinada circunstancia. Toda situación prácticamente en la que nos encontramos podemos actuar con verdad y ser conscientes de ello, y por eso es algo que este portón va a tener mucha relevancia en la aplicación que le damos día con día. Así, por eso nos da varias citas el autor del Orjot Tzadikim. Nos dice, y Dios Todopoderoso es verdad. Profeta Irmiau, de los profetas, Irmiau 10:10, Hashem Elohim Emet. Y también nos dice, Eheye Asher Eheye, esto es Pentateuco, Shemot, capítulo 3, Pasuk, versículo 14. Hashem Elohim Emet, U Elohim Chaim, Umelech Olam. Otra vez el profeta Irmiau, Dios Todopoderoso es verdad. Él es el Dios viviente y el Rey eterno. Nos dice, respecto a la cita que acabo de darles en Pentateuco, de Eheye Asher Eheye, ese nombre que utiliza Borei Olam, se repite la palabra Eheyem, ese nombre, 21 veces a lo largo, entiendo aquí que es a lo largo del Pentateuco, o del Tanaj puede ser, no especifica el autor, creo que es el Pentateuco. En cualquier caso, nos dice que se repite 21 veces. Y el valor, la gematría, o el valor numérico de ese nombre es 21. Al multiplicar 21 por 21, obtenemos el número 441, que es el valor numérico de la palabra Emet. En el video anterior hicimos una breve mención a la palabra, el término Emet propiamente dicho, que se compone de 3 letras, la Aleph, la Mem y la Taf. Son 3 letras que están al principio, al medio y al final del Aleph Bet, del alfabeto. De cierta manera esto nos ayuda a leer entre líneas que todo el alfabeto, que son, digamos, los building blocks, son los bloques sobre los que está construido
o con los que están las herramientas con las que está construido el mundo, estas letras, todas están abarcadas dentro de la palabra Emet, como si fuera un sello. Así pues, nos dice el autor de Hot Tzadikim, de cierta manera, que el nombre de Boreolam es verdad. Como digamos que de cierta manera la verdad es parte integral del creador del mundo. Y entre más cerca estamos de él, más verdad hay. No hay lugar para el engaño, no hay lugar para la mentira. Nos dice también el rey Salomón en Coelet: el Todopoderoso creó al hombre para que sea recto. Vea Elohim, Asa et Adam liyot yashar. Coelet 7:29. Y cito aquí, tengo el libro de Coelet también: Levad re'eze matzati asher asa Elohim et Adam yashar bema bikshu chishbonot rabim. Mira, solo esto encontré, que Dios ha hecho a la persona recta, pero ellos buscaron muchos cálculos. Así lo traduce aquí. Aquí nos está dando el rey Salomón en Coelet una pista muy importante, muy interesante. Porque hay muchas teorías sobre el hombre es creado, cómo es creado el hombre. Somos buenos intrínsecamente, malos intrínsecamente. Nos está diciendo el rey Salomón que el hombre fue creado recto. Y el autor del Hot Tzadikim está, de cierta manera, corroborando esto al decir que las almas provienen de un lugar en donde solo existe la verdad. Por lo tanto, la rectitud, la verdad, y es así, esos son nuestra esencia. Nuestra esencia es verdad. Nuestra esencia no es mentir. La mentira viene siendo algo que vamos agregando conforme vamos creciendo, conforme nos vamos corrompiendo en la sociedad. Es la mentira, el engaño, es algo que vamos nosotros mismos, son obstáculos que vamos nosotros mismos poniendo enfrente de nuestra vida, pero no es la esencia de la persona. La esencia de la persona es rectitud, es verdad, y esto es muy importante considerarlo, porque siempre podemos regresar a esa rectitud y a esa verdad. Siempre podemos conectarnos de nuevo con nuestra fuente. Y hay muchos, a lo largo del capítulo nos va a dar muchas citas el autor del Hot Tzadikim, de Tehilim, del libro de Salmos, del rey David, que de lo que se trata de cierta manera es de construir esta visión de que la verdad es la esencia de la persona, y ese debe ser el comportamiento que nosotros tengamos el día a día. Nos dice: Karov Hashem lechol koreab, lechol asher yikreu beemet. Ahí está citando a Tehilim, Salmos 145. Cercano está Dios a todos los que le invocan, a todos los que le invocan con verdad. Es decir, nos va a explicar el autor de Hot Tzadikim que Boreolam de cierta manera vive, digamos, en la verdad. Y de esta manera, si nosotros hablamos verdad, podemos estar más cerca de Dios y tener un camino más adecuado y más correcto. Lo que esto ocasiona es la necesidad de trabajar. Bueno, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra vida, no a nivel teórico, a nivel práctico? Y el autor de Hot Tzadikim nos va a explicar cómo podemos intentar lograrlo. Y aquí es muy importante dividir los pensamientos de las palabras, y vamos a dejar en esos dos niveles, pensamientos y palabras. Nos explica el autor de Hot Tzadikim que es bueno que la persona se diga a sí misma que aquello que esa persona piensa, que los pensamientos que tenga, no es lo que se compromete a hacer. Que ponga, digamos, una condición, que aquello que esa persona piense no es lo que realmente quiere hacer, sino que, digamos, tenga que decirlo, tenga que expresarlo para que eso tenga un mayor nivel de validez.
De esta forma, si nos asalta un pensamiento, que es un pensamiento equivocado, que es un pensamiento negativo, pero nosotros no lo manifestamos con nuestra boca, con nuestra palabra, bueno, entonces intentamos que ese pensamiento pase y posteriormente vendrá otro pensamiento. Lo que es más importante aquí es cuidar nuestra palabra, porque cuando ya estamos exteriorizando ese pensamiento, ya le estamos dando, digamos, una mayor solidez, una mayor, una mayor importancia a ese pensamiento. Últimamente el objetivo es que podamos tener pensamientos que sean pensamientos de verdad, que lo que pensemos sea verdad. Uno puede no decir una mentira, pero puede pensar una mentira. Nos dice el autor de Hot Sadikim que en los sueños, en la noche, cuando soñamos, muchas veces, la mayoría de los sueños, o muchas veces los sueños, no son verdad, son sueños falsos. Pero nos dice que si nosotros hacemos el ejercicio de intentar pensar solamente en pensamientos que sean verdad, ni qué decir solamente verdad, hablar con verdad, pero inclusive intentar pensar solamente pensamientos de verdad. Cuando nosotros tengamos un sueño o tengamos sueños en la noche, esos sueños van a ser verdad, porque los sueños son también un reflejo de los pensamientos. Y por lo tanto, si nosotros lo primero que podemos hacer es intentar, como hemos dicho en videos anteriores, pausarnos antes de hablar, para hablar con precisión, para hablar con rectitud y para hablar con honestidad. Esto nos va a proteger enormemente. Vamos a ver citas que corroboran esto que digo, que tiene una protección muy grande sobre la persona. El hablar verdad. Ya hemos dicho que si Boré Olam, en donde está Boré Olam, digamos, solamente hay verdad, si nosotros hablamos con verdad, de cierta manera la presencia de Boré Olam está escudándonos. Pero si hablamos con mentira, Boré Olam no soporta la mentira. Por lo tanto, se aleja de nosotros, Kibyahon. Y perdemos, si Atadishmaya, perdemos providencia, perdemos la posibilidad de estar bien cuidados cuando hablamos con mentira. Por lo tanto, hablar es un segundo paso, es un paso que tenemos mayor control sobre lo que decimos. Y hay que hacer un esfuerzo muy, muy, muy grande en hablar con precisión y en hablar con honestidad y con rectitud. Tenemos la capacidad de hacerlo. Sabemos que en esencia somos hechos con rectitud. Somos hechos desde un punto de verdad. Por lo tanto, tenemos esa capacidad de controlar lo que estamos diciendo. Tenemos que hacer un esfuerzo porque siempre controlemos eso que estamos diciendo y hablemos verdad. Pero si logramos llevarlo a un nivel todavía más superior, en donde no aceptemos pensar en mentira, sino aceptemos pensar en verdad, nada más, y logremos tener una coherencia, inclusive en nuestros sueños se verá manifestado sueños que tengan mayor veracidad, porque si los sueños se nutren de los pensamientos y los pensamientos son verdad, entonces nuestros sueños también tenemos una mayor posibilidad de que sean verdad. Es muy tan importante la verdad, nos dice aquí, que trae un ejemplo del Talmud, la página 24a del Tratado de Makot, que narra la historia o un episodio de un gran jajam, que era Rav Safra, que cuando tenía un objeto que quería vender y llegó un cliente a su tienda y le ofreció un precio por ese objeto, y era el precio que el rabino tenía para su objeto. Sin embargo, no pudo responder porque en ese momento se encontraba rezando, estaba diciendo la Kriyat Shema, estaba diciendo el Shema. Y entonces el cliente, al ver que el rabino no le respondía, le ofreció un precio más alto. Y después más alto porque realmente quería el objeto que estaba en el mostrador. Y al final, que terminó el rabino de hacer su plegaria, le dijo, no,
no te voy a vender el objeto al último precio que dijiste, sino te lo voy a vender al primer precio que dijiste porque ese es el precio que yo desde un comienzo quería vender este artículo. Y en la página 24A del Tratado de Makot nos establecen los sabios, en este caso Rabbi Simlai nos explica cómo la verdad es uno de los pilares fundamentales del mundo en general. Bedober Emet Bilbabo, que habla verdad en su corazón. La verdad, digamos, sí, puede estar en nuestra boca y es muy importante que esté en nuestra boca, pero lo mejor que podemos lograr, también en nuestro pensamiento, lo mejor que podemos lograr es que esté en el corazón la verdad. La verdad se arraiga en el corazón. De esta manera, si nosotros logramos sentir, digamos, o pensar con verdad, ser capaces de, por ejemplo, de establecer en este caso, establecer un precio por algo que nosotros tenemos a la venta y estar dispuestos a venderlo a ese precio, inclusive si alguien nos ofreciera más dinero, poder venderlo al precio que originalmente nosotros estábamos de acuerdo, eso es, digamos, incrementa la intensidad de la verdad, porque es ese sentimiento que teníamos, aunque no lo habíamos dicho, está en el corazón. Y por lo tanto, alinear nuestro pensamiento con nuestro sentimiento y con nuestra palabra es realmente pues la coherencia que debemos buscar para vivir con verdad. Tanto es así que hay realmente muchas fuentes. Los Jajamim nos hacen un esfuerzo bastante amplio para tratar el tema de la verdad. Nos dice también el autor de Hot Tzadikim que el sello de Boré Olam es la verdad. Sí, aquí la cita. Bejotamo Shelakadosh Baruchu Uemet. Tratado de Shabbat, página 55. El sello del Santo Bendito es verdad. Torah Emet. Y nos dice también, libro de Teilim, la corona de tu palabra es verdad. Rosh de Bareja Emet. También nos dice en el Pentateuco, Shemot 23:7, Midbar Sheker Tirhak, de la mentira te has de alejar. Es decir, no debes de llegar a convivir con la mentira, sino te debes de alejar de ella cuando todavía está lejos de ti la verdad. Así pues, cito, que la persona que acostumbre a dirigirse con la verdad, que la persona se acostumbre a dirigirse con la verdad y debe estudiar Torah para conocer la verdad a fin de poder realizar las mitzvot con veracidad al pie de la letra según la halajá. Y nos dice también el autor de Hot Tzadikim que no te dé pena o vergüenza aceptar la verdad de nadie. Nos dice, porque una perla sigue siendo una perla, inclusive si está en manos de alguien pequeño o despreciado, la perla preciosa sigue siendo una perla preciosa. Y la perla preciosa, pues como es lógico, es la verdad. Nos va a traer otro ejemplo, el caso del Rab Shimon Ben Shattach, del Talmud. Un caso similar, dice, del Talmud Yerushalmi, del Tratado de Baba Metzia 2.5, en donde este rabino compró un burro de un ismaelita y al cabo de un tiempo se dio cuenta que el burro tenía un collar con una piedra preciosa. Y cuando se dio cuenta de esto dijo, yo compré un burro, no una piedra preciosa. Y fue y devolvió la piedra preciosa a este ismaelita y el ismaelita se lo agradeció enormemente. Bueno, quizá la halajá le hubiera permitido, no sé porque esta no es una clase de halajá, pero quizá asumimos que la normativa quizá le pudo haber permitido a ese rabo conservar la joya. Finalmente él compró tal objeto, en este caso ese burro, y el burro pues tenía la joya ahí, estaba como agregada a él y él ya se hizo del burro, el burro es suyo. Bueno, pero él fue y devolvió la joya, más allá de si la normatividad se lo permitía o no se lo permitía quedarse con la joya. Él fue a devolver la joya a esta persona. Lo que demostró allí fue esa coherencia de la que estamos intentando hablar,
de que sabía en el corazón que eso era lo correcto de hacer porque eso era la verdad. Él había comprado un burro, no una joya preciosa. Y fue y devolvió la joya. Y nos dicen que hacer esto, de cierta manera, es lo que nosotros todos debemos aspirar. A poder realmente actuar con verdad. Es el caso parecido al otro caso que mencionamos, en donde el precio de venta de ese objeto era el que era. Y cuando el cliente quiso ofrecer más, el dueño de la tienda estuvo dispuesto a venderlo por menos, porque en su corazón sabía que ese era el precio con el que él estaba de acuerdo. Más allá de no haberlo dicho, de no haberlo materializado con su palabra o de no haberlo materializado con sus acciones. Internamente, digamos, tendió ese puente de verdad, de actuar con lo que en verdad sentía en su corazón. Y lograr esto realmente nos escuda yendo hacia adelante en cualquier momento. Hemos visto, ¿por qué? Porque de cierta manera Dios vive en donde está la verdad, porque de la verdad proviene la fuente de la vida. El alma proviene de verdad. Ya nos explicó el rey Salomón que también el hombre fue creado con rectitud, para ser recto. Y por lo tanto, si somos rectos y actuamos con rectitud, nos estamos acercando a la esencia. Y Dios está más cerca de nosotros y por lo tanto nuestra protección es mayor. También nos da al final del capítulo, del portón, que es un portón corto pero muy importante, nos da de cierta manera una advertencia. Nos dice el autor del Hot Tzadikim que no nos desmoralicemos o no nos vengamos abajo cuando vemos que en la apariencia hay mentira. Cuando vemos que alguien que dijo una mentira logró obtener un beneficio. Si obtuvo un beneficio con base en una mentira, ese beneficio no está sustentado, su esencia no es la verdad. Y debemos de saber que aunque nosotros podamos ver un resultado de manera inmediata o al cabo de los años, o no logremos ver nunca un resultado negativo, una consecuencia negativa que ocurrió como resultado de esa mentira, debemos de saber que en esencia el resultado último va a ser negativo. Nos habla el autor del Hot Tzadikim que en este mundo terrenal es diferente a el mundo venidero y que las cuentas se saldan en algún punto, sea en este mundo o sea en el mundo venidero. Y que la persona que actúa con verdad y con honestidad está actuando con base en lo que su esencia es y por lo tanto está haciendo lo correcto. Pero quien actúa con mentira puede estar, digamos, postergando el resultado negativo y puede que lo llegue a postergar durante toda una vida, pero al final, cuando se acerque a su esencia, que es Boreolam, todos vamos a tener esa oportunidad de revisar lo que hicimos durante esta vida. En esa oportunidad no va a haber la posibilidad de postergar el resultado o la consecuencia de algo que haya estado sustentado en la mentira. Es decir, si era algo que estaba sustentado en la mentira, eso se va a saber, va a salir al aire, va a salir a la luz, perdón, va a salir a la luz y se va a reconocer y no va a haber manera de postergar el engaño. Esa sería la manera precisa de decirlo. No va a haber manera de postergar el engaño. Y por lo tanto, estar limpios es lo que nos va a acercar al objetivo general de nuestra vida. Humíllale, Be'ar Hashem, Nekija Apaim, Ubar Leva. ¿Quién va a subir al monte de Boreolam, al monte sagrado, digamos? Aquel que tiene las manos limpias y un corazón limpio. Por lo tanto, a veces tomamos una resolución en el corazón. Debemos primero que nada estudiar Torah, porque la Torah es verdad. La Torah es la explicación de la verdad. Y debemos buscar que nuestras resoluciones internas estén con base en la Torah, porque eso nos garantiza que está con base en verdad. Y por lo tanto las resoluciones que tomamos con base en lo que estudiamos van a ser correctas o van a acercarnos a un lugar más correcto. Inclusive si no eran perfectas, que no lo son, pero pueden ser un poco mejores y mejores y mejores, se acercan más a la fuente. La fuente es la verdad. Eso es el objetivo, acercarnos a la verdad.
acercarnos con la palabra, pero acercarnos idealmente con el corazón, que es en donde se arraiga la verdad. Si logramos tener pensamientos de verdad, vamos a tener sueños de verdad, vamos a tener mensajes de verdad. Y si logramos también tener ese mayor control en lo que decimos para que nuestras palabras sean verdad, también a ojos de las personas, no nada más internamente a ojos de Boreolam y también inclusive a ojos de la sociedad, de las personas, vamos a estar haciendo lo correcto, como hicieron esos rabanim que nos explica el Talmud, que vendieron el objeto al precio que originalmente habían determinado que aceptaban, o bien que devolvieron el objeto perdido a su dueño. Más allá de la normatividad que hubiera en el país o de la normatividad imperante, saber de que actuar con verdad tiene una consecuencia positiva y nos acerca últimamente a nuestra esencia, a la esencia de nuestra alma, a Boreolam. Baruch Adonai Leolam, amén be amén.